A continuación, Hablando con María. Un programa diferente pronto está por comenzar. Un magazine informativo de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque ya va a comenzar. Hablando con María. Hablando con María. Hablando con María. Hablando con María. Sí, la anécdota allí también es que yo llegué pues una semana después que mis compañeros y llegué en el carro del obispo. Ay, entonces los compañeros mucho caché allá, los señor. compañeros empezaron a bromear y hacer chiste del hecho de que había llegado, primero llegó tarde y ahora llega en carro del obispo. Pero bueno, entré al seminario en el Arquidiocesano de Bucaramanga y en el segundo año, por medio de los estudios de la filosofía y ciencias religiosas que teníamos en el seminario, sobre todo la parte de los estudios filosóficos, me entró el tema de razonar mucho y de razonar acerca de cómo había sido. En ese tiempo no tenía una lectura de fe de todo esto que le compartí de cómo se dio ese inicio del proceso vocacional. Entonces, una de las cosas que me inquietaba demasiado era el hecho de que yo no veía el gesto en ese momento, no veía el gesto de Monseñor y la hermana de ir a buscarme, de ir allá como instrumentos de Dios para ir a buscarme, sino que la lectura que hacía era como que de pronto era un capricho de la hermana y de Monseñor, que querían asegurarse de que yo fuera al seminario. Entonces, que yo no había tenido como la suficiente libertad, o sea, yo no había sido 100% libre para decirle sí al Señor. Y entonces le hablé al director espiritual de que yo me quería retirar ese año. Y él me dice, no, yo le recomiendo que mejor termine la primera fase de sus estudios, y si todavía persiste ese deseo de querer salir, hágalo. Y hágalo y sin titubear. ¿Cuál era ese motivo de que quería irse y experimentar? Ya lo expresaba, que porque yo no había estado totalmente libre para la decisión. Que había sido presionado por el obispo. No necesariamente, o sea, si lo veía desde el punto de vista de la razón o de la lógica humana, me sentía que había sido era llevado por el obispo, sí, ¿cierto? Pero no, ahora le digo que no estaba haciendo una lectura de fe, pero ahora que hago una lectura de fe, y que siempre la he venido haciendo desde que ya el Señor me corroboró que sí me tenía para esto, entonces ahí sí ya hice la lectura de esa realidad, no como una coerción o como una presión de parte de ellos, sino como ellos siendo instrumentos de Dios, así como ocurrió con el rey David. Y me dice la hermana, hay mucha similitud en esa unción, en esa manera como fue ungido David con su vocación. Qué lindo. Y después después de siendo lectura de fe de ese texto, se convirtió en un referente para mí, porque es un texto donde narra de verdad cómo el Señor se valió de ellos dos para mostrarme que de verdad me quería para este servicio. Homologué los estudios de filosofía y ciencias religiosas con la Universidad Santo Tomás, por lo que en el seminario no daban la licenciatura, daban era el título como tal, un diplomado, pero no daban la licenciatura, entonces había que homologar. Entonces, mientras estudiaba eso y trabajaba, en medio de todo eso, yo salí sin poner condiciones ni decirle dentro de un año regreso, o dentro de 5, o dentro de 20, o no. O sea, yo salí libre albedrío. Yo dije, el Señor, si Él me tiene para esto, Él me va a encontrar una manera. Y resulta que la encontró, una manera ya entre Él y yo, a nivel oracional, a nivel del diálogo. Fue más la experiencia de que en la experiencia de estar fuera, el Señor, yo tenía una gran amistad con el párroco, el padre Álvaro Mujica,
que era el párroco de ahí de Girón, de la parroquia de la Santa Cruz de Girón, y él supo que yo me había retirado, pero él en ningún momento me llamó, me dijo, ¿usted por qué se retiró? ¿Qué pasó? Nada. Y entonces, una vez así, ocurrió que como a los 4 o 5 meses de yo haber salido, resulta que el padre tuvo una dificultad en el líder de los catequistas, lo tuvo que suspender, y al suspenderlo los demás catequistas le hicieron boicot, entonces se fueron de 40 y algo catequistas, vinieron a quedar como unos 10 nomás. Entonces el volverme a involucrar en una manera espontánea, porque no fue que, porque es la amistad de él, entonces él apenas salí y una vez me llevó para allá. No, yo salí y dije, voy a ir solamente los domingos a la Eucaristía y voy a tratar de estar completamente como separado de todo lo que sea de catequesis, de grupo juvenil y de todo eso. Pero se dio esa coyuntura, esa circunstancia precisamente en ese año que yo estaba afuera, y entonces ya ahí eso me hizo empezar a vivir nuevamente lo de la experiencia de fe inicial y la experiencia de la manera como el Señor me llamó a través de Monseñor y de la hermana. Sí. Entonces ya empezó otra vez como y a descubrir que encontraba mucha alegría, mucha paz. Uno de los anhelos que yo tenía era el de trabajar, y entonces se me estaba dando, en esa experiencia de estar fuera, se me estaba dando la posibilidad de trabajar, claro, y de sacar adelante pues el empleo, ¿no? Ni siquiera el empleo, sino que fue algo que empecé a emprender con un hermano, o sea, empecé primero como vendedor, a vender productos de una empresa, primero con una empresa y luego productos ya nuestros, ¿no? Dan productos de belleza, productos para la familia, ¿no? Sí. Y casa por casa, entonces eso también me ayudó a liberarme un poco de la parte de la timidez. Sí, claro. Porque esa era una parte también que se incorporó en mí, por muchos años estuvo muy presente en mí la timidez, hasta casi terminé el bachillerato. Y en el seminario pues ya empecé a soltar más, pero esa experiencia de ir puerta a puerta, claro, de vendedor y todo esto, me llevó a perder todavía mucho más la timidez. Tenemos unas historias de vida tan hermosas, esas historias donde uno a veces no se halla en una realidad concreta, sabiendo que ya existe ese llamado y esa concreción de esa realidad. Eso le ha pasado a nuestro Señor, aquí a nuestro Monseñor Joselito. Ya tenemos la historia de cómo fue su parte de vida, su niñez tan linda, la infancia, en ese hogar armónico de espiritualidad y de entrega absoluta de esos padres amorosos. Su etapa de colegial, como todo niño allá en el colegio, inquieto, juguetón, un poco tímido, reservado, pero siempre con ese pensamiento de su espíritu por encima de todo. La rebeldía de irse a la calle a trabajar, a ganarse su vida, a conocer el mundo, entre comillas, y esa experiencia del mundo del trabajo arduo, difícil muchas veces, de ir y tocar una puerta y lograr que me compran un producto y convencer a la gente, es lo que todos los días hacemos, tocar puertas para convencer con nuestra palabra. Pues bien, Monseñor finalmente se dio cuenta de que realmente su vocación era estar en la iglesia y que lo más hermoso que le podía pasar era estar con las misiones de este sacerdote y este obispo colombiano, Monseñor Willis, que creó las misiones de Colombia. Y es así como él ingresa a las misiones de Yarumal. Ya estando en las misiones de Yarumal, se va por el mundo, Monseñor, se va a África. ¿Cómo fue esa vida en África, con esas tribus de África, con esa experiencia de vida de un mundo totalmente diferente, una cultura totalmente diferente por condiciones de historia, cultura, razas, colores? ¿Cómo fue eso, Monseñor? Cuéntenos ese pedazo tan interesante de vida. Sí, es interesante que cuando recibí la noticia de que había sido elegido con otro compañero, con el padre John Gilberto Monroy, antioqueño él, que habíamos sido elegidos para ir a
a la experiencia, primero para terminar la teología en Kenia y luego para después de la ordenación dedicarnos a todo el trabajo del sacerdocio, del ejercicio del sacerdocio misionero en el África. Y al recibir esa noticia me sorprendió porque habíamos terminado 17 jóvenes en el noviciado y eran 17 posibles candidatos para ir a esa experiencia. Sí. Y de esos 17 solamente 3 habíamos entrado hacía 2 años con el instituto. Los demás llevaban ya 5 años con el instituto. Sí. En el caso del padre John Gilberto Monroy, él sí llevaba los 5 años, pero en el caso mío apenas llevaba 2 años con el instituto, el 90 y el 91. Y fue al inicio del 92 que nos dan la noticia, en enero del 92. Entonces, cuando me dan la noticia, la sorpresa fue muy grande. Claro. Y además porque yo no estaba, pues, todavía no estaba pensando en ir al África, ni que era apenas había salido a Medellín, que era lo más lejos que había salido, y ahora pensar en el África. Claro, cuando le doy la noticia a mi madre, ella que me quiso como convencer de que no me retirara del seminario cuando estaba en el arquidiocesano, ahora que supo que yo iba a realizar mis estudios de teología en Kenia, en África, entonces ella me dice, hijo, pero si se va por allá, yo no sé dónde queda eso, pero lo único que tengo, la idea es que eso queda demasiado lejos. Y en un lugar tan apartado como esos, o sea, en ese caso yo prefiero que usted se retire y no continúe. El dolor fue la primera reacción de mi madre. Sí. Y en eso yo le dije, le hablé a ella también acerca de la particularidad de cada vocación y le hice una buena reflexión, y después de que la llevé a reflexionar, mi madre era muy sensata, era muy reflexiva. Y cuando le hice la reflexión, ella inmediatamente me dijo, hijo, tienes mi bendición, tienes mi bendición. Entonces ya cuando conté con la bendición de mi mamá, ya lo demás era decisión mía. El tema de mi padre, con él nunca, o sea, ni para motivarme, para decir vaya, ni para decirme no vaya. Él siempre estaba ahí como en una actitud neutral. Y él me apoyaba en... No quiso influenciar para nada. Él me apoyaba en lo que yo decidiera. Y eso fue algo bonito también con mi padre, que él nunca interfirió en mí ni para decirme no o para decirme sí, vaya por allá, o vaya por acá, o haga esto, o haga lo otro, no. Me dio esa total libertad. La experiencia fue pasando primero por Estados Unidos para estudiar el inglés. Entonces fuimos los dos, el padre John Gilberto Monroy y yo, y en eso empezamos al estudio personal, porque llegamos, la visa logramos conseguirla ya un poco tarde, cuando ya se había empezado el curso allá en Estados Unidos, donde íbamos a estar, en Nueva York inicialmente, y entonces nos tocó estudiar por nuestra cuenta, empezar a estudiar esos 2 primeros meses por nuestra cuenta. Y luego fuimos a Chicago, y allá sí nos lograron matricular a la Universidad de Illinois, un curso de 3 meses, y logramos trabajarlo fuerte, nos dedicamos con alma, vida y sombrero, como dice, y logramos ya al final de ese curso dominar bastante el inglés. Sí. Y al final de ese año ya fuimos a Kenia. Llegamos a Kenia a finales del 2002, y ya del 92, no del 2002, sino del 92. Y luego ya el siguiente año empezamos el estudio de la teología, 93, 94, 95 hasta el 96, y realizando el estudio de la teología vimos la experiencia de la pastoral también allá en las misiones de los misioneros de Yarumal en Kenia, y también ahí en un tugurio más grande que hay en Nairobi, se llama Kibera. Y vivíamos los fines de semana visitando las familias de estas comunidades, estos barrios muy pobres, y entonces entrando en ese contacto con la realidad de la pobreza, de los pobres viviendo una pobreza extrema. Y lo otro bueno también fue el estudiar con la Universidad de los Jesuitas
donde tenían estudiantes de casi todos los países del África, y esa es una gran riqueza, que la mayor parte de los estudiantes eran africanos, solamente 5 de nosotros éramos... Monseñor, ¿esta universidad estaba allá en Kenia? En Kenia, en Nairobi, Kenia. Sí, la gran riqueza que viví en la experiencia como estudiante de teología en Kenia, que pude realizar estos estudios en la Universidad de los Jesuitas, se llama Hekima College, o sea, la Universidad de la Sabiduría. Y este lugar me aportó muchísimo a nivel académico, porque los jesuitas son muy estrictos a nivel de su formación académica, intelectual. Y tuve la oportunidad de ser parte del comité que producía como la revista teológica de la universidad. Monseñor era miembro del comité de redacción. Del comité general de la producción de esta revista teológica de Hekima. Y terminamos académicamente, nos fue bastante bien, y terminamos bien ahí, pero la gran riqueza que tuve ahí en Hekima era que habían estudiantes de diferentes países del África, de la gran riqueza cultural, de poder enriquecerse uno de la cultura del lugar donde venían los diferentes estudiantes, que unos venían del lugar donde el idioma oficial era el francés, otro el portugués, otro el alemán, otro el inglés. La mayoría pues eran de habla inglesa. Y su historia del punto de vista cultural. Entonces desde ahí fue una buena inserción, fue la mejor inserción, digo yo, para poder aprender a amar y querer y conocer y amar a las culturas, a los pueblos africanos y a las culturas africanas. Monseñor, una interpelación. Esa riqueza muy grande, ¿cómo hizo para interactuar con ellos sin conocer la lengua? ¿Cuánto le llevó a aprender la lengua? No, porque todos eso eran estudiantes de teología, o sea, todos estudiaban inglés. Ok, están en la escuela de la sabiduría. En inglés, sí. Y entonces el idioma oficial era el inglés y todos los trabajos eran en inglés, los exámenes en inglés y todo se realizaba en inglés. Y el estudio, yo aproveché también en ese tiempo, estuve estudiando la teología, de aprender el Swahili, que es la lengua oficial, la lengua nacional de Kenia, que se habla en Tanzania, en el este africano, los países del este africano. Y lo aprendí por mi propia cuenta, con un libro y dos cassettes que tenían las 38 lecciones para explicar la gramática de esa lengua, y luego tuve la oportunidad de ir como 2 meses a un lugar donde se hablaba solo el Swahili. Eso me llevó también a que pudiera conocer bastante bien el idioma Swahili. Y luego fui enviado en los primeros 4 años a la misión de Abosi en medio de las comunidades de los Kalenjin, de los Kipsigis, y aprendí también la lengua de los Kipsigis. Allí estuve 4 años, se hizo un trabajo maravilloso con la comunidad, se trabajó con la comunidad, y trabajando con ellos se logró construir una escuela primaria, secundaria, se logró trabajar también en un centro de salud, en una variedad de proyectos y programas al servicio de la comunidad, pero todos realizados con la comunidad. Eso quiere decir, por ejemplo, esa escuela, ese colegio que se construyó en el tiempo que nosotros estuvimos allá, en este momento ya han pasado, yo salí allá hace casi 20 años, hace 19 años, han pasado 19 años y esa escuela, colegio, sigue siendo ocupando el primer lugar en todo ese distrito de Kenia. Eso quiere decir que si el trabajo fue buscar empoderar a las comunidades locales para que no se quedara como un elefante blanco, de que se construyó y que muy bien cuando estuvieron los misioneros, pero se fueron ellos y todo se acabó.
Entonces allí logramos colocar bien las bases con la comunidad para que, y así todos los demás proyectos, no solamente es el de educación, sino todos los proyectos siempre se trabajaron con la comunidad, no se trabajó para la comunidad, sino se trabajó con la comunidad. Entonces, es un proceso muy interesante de empoderamiento. Y luego tuve la experiencia de ir a Etiopía, a abrir misión allá, fue una experiencia también maravillosa. Aprendí el Anuak y luego el insertarme allá en una comunidad donde no había sino un solo bautizado. Lo demás eran personas que había que ir llevando poco a poco al proceso de la... ¿Comunidades totalmente primitivas en su sentido de la palabra? En el sentido de la fe, o sea, que la fe cristiana católica no se había proclamado en esa región. Y luego tuvimos la oportunidad de estar como superior regional de los misioneros de Yarumal en Kenia y Etiopía, y después de 3 años de cumplir el servicio, fui nombrado rector del seminario y fueron 8 años de prestar el servicio a la formación, y de eso tengo la alegría de que en este momento en San Felipe el padre Yavira lo recibí en el primer día que llegó al seminario, lo acompañé y también casi como me pasó a mí, que tuve el privilegio de ir a ordenarlo allá en Uganda, en su casa. ¿Verdad? Y ahora está con nosotros aquí en el Vicariato Apostólico de Iniria, en San Felipe. Lo mismo con el padre Conrad, también lo acompañé en todo el proceso formativo. A él no lo ordené, pero sí estuve en el mismo tiempo que él fue ordenado allá en Kenia. Y luego han salido un buen número de sacerdotes de todos esos que yo acompañé, que ya van ordenados 14 jóvenes de esos que yo acompañé en el tiempo de la formación allá en Kenia, todos ellos para los misioneros de Yarumal. Y después de eso ya fui, aproveché para estudiar la maestría en teología espiritual allá en la Universidad Católica del Este Africano. Fue una experiencia también muy hermosa porque era el único blanco de color no negro, para ponerlo de otra manera, o no africano, que estaba estudiando allí en esa universidad. Todos los demás eran africanos. Entonces fue una experiencia muy bonita también de poder estudiar allí y a la vez enriquecerme también y hacer amistad con todos ellos, muy buena amistad con un número alto de compañeros, tanto seglares como sacerdotes, o laicos y sacerdotes. Y ya en el 2012 fui elegido como delegado para participar en la Asamblea General del Instituto Misionero Yarumal en Medellín, Antioquia, y en esa asamblea fui elegido vicario general del Instituto Misionero de Yarumal. Entonces eso me llevó a salir abruptamente, podríamos hablar, de Kenia, porque no logré, o sea, mi deseo, si hubiera sido mi propio querer y mi propio proyecto, hubiera querido estar mucho más tiempo en África, porque aprendí a amar mucho a la gente africana y aprendí también a darme cuenta de que allí hay mucho por hacer, aquí en Colombia también, y sobre todo en este Vicariato Apostólico de Iniria, pero allá donde trabajé, donde estuve presente, sentí que había mucho por aportar y que todavía podía seguir aportando más como misionero del Señor allá en esas tierras africanas. Pero él tuvo bien que a través de los compañeros que estuvieron en ese capítulo general del instituto me eligieran como vicario general por 6 años para poder servir al instituto en su administración y en su servicio donde quiera que está presente el Instituto Misionero de Yarumal. Y después de un año de ser vicario general, fui llamado por el nuncio para que me diera la noticia de que el Papa Francisco me nombró obispo para este vicariato apostólico de Iniria. Monseñor, fueron momentos grandes en su vida, de infinito amor, de infinito servicio, de recuerdos gratos, de vivencias experienciales preciosas con las comunidades,
en un continente donde son más de 1.200 millones de habitantes con diversas dificultades, con muchas culturas, con muchos sentires y con muchos pesares. Pero sé que en su corazón tiene esa memoria y ese amor profundo. Siempre se lo he leído en sus ojos, en sus expresiones cuando habla de África. Pero también tenemos una noticia muy linda y es esa experiencia que usted viene a desarrollar como obispo. En ese momento, ¿qué siente usted cuando el Papa dice allá al sacerdote Joselito Carreño Quiñones lo vamos a delegar como obispo del vicariato de Inírida, en el departamento del Guainía, comunidad 80% indígena? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Cuál fue esa experiencia? Y hoy, ¿cómo se siente con este trabajo que lleva sobre sus hombros? Es una carga dura. ¿Y cómo ha sido esa experiencia?